Bien, estimados doctores, el día de hoy vamos a abordar uno de los presupuestos fundamentales de la prisión preventiva y de hecho es un aspecto medular que de un tiempo a esta parte no se ha abordado con la rigurosidad o con el rigor, si se quiere, que debería. Y sobre esto es importante encaminar el análisis a partir de algunos conceptos básicos que ahora mismo procedo a compartir con ustedes. A ver, listo. La proporcionalidad es un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta quienes nos vinculamos al ejercicio del derecho penal y procesal penal, quienes ejercen en cierta medida función que es judicial, jurisdiccional, y quienes somos operadores jurídicos en general, porque la proporcionalidad y la razonabilidad no son conceptos exclusivos ni del derecho constitucional, ni del derecho penal en estricto. Entonces, sobre el particular, resulta importante entender lo siguiente. A ver, listo. Ahora sí. Nuestro desarrollo va a partir por 5 puntos. El sexto va a ser la reflexión que tenemos que realizar sobre esto. Y vamos a iniciar con una introducción sobre cómo entender el principio de proporcionalidad, porque es un principio que parte en sus inicios, no en el derecho penal, sino en el derecho constitucional y por ahí en la argumentación jurídica, que es importante para la toma de decisiones en general. Seamos concretos, ¿dónde origina el principio de proporcionalidad? Tiene origen constitucional, como les decía. Toda constitución, desde el punto de inicio, como la nuestra, desde el artículo 1 y 2, en el que reconoce la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, en el artículo 2, incorpora de manera implícita la proporcionalidad. Claro, la proporcionalidad como un mecanismo de defensa respecto de diversos ámbitos, no solamente de la reacción estatal frente al particular, sino también se va a poder exigir en alguna medida en algunas interacciones que realicen los particulares entre sí. Pero principalmente, claro está, si yo entiendo que hay un Estado que es superior a mí como ciudadano en muchos ámbitos, entonces debo entender que este ejercicio de esta autoridad, de esta soberanía y de este poder en estricto debe tener algún límite. Y uno de estos límites viene franqueado precisamente por el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, hay que entender que este principio de proporcionalidad determina una garantía que podría establecer una prohibición de exceso y de defecto en función del ámbito en el que lo veamos, ¿de acuerdo? Pero para el caso que ahora nos convoca, para el caso que ahora nos ocupa en el proceso penal, vamos a principalmente observarlo como aquel principio garantía que va a evitar que las injerencias, el embate, la aplicación del uso de la fuerza, incluso del Estado, no sea excesivo en contra del ciudadano. ¿Cuál es su relevancia? Nuestra Constitución garantiza la necesidad de que el Estado peruano respete los derechos fundamentales y por Estado peruano reconocemos al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, ¿de acuerdo? Y lo que persigue este principio es que si vamos a restringir algunos derechos fundamentales, porque aquí también hay que ser claros, no todo derecho fundamental es absoluto, ni siquiera la vida. Hablemos de la legítima defensa. Está permitido que una persona me quite la vida en legítima defensa, sí. Por lo tanto, mi derecho a la vida tampoco es absoluto. Por poner solamente un ejemplo, sobran ejemplos sobre otro tipo de derechos y garantías que pudieran ser restringidos en función de perseguir un fin legítimo. Y precisamente a esto va dirigido nuestra presentación en este caso, porque el Estado en su dinámica de investigación, procesamiento y sanción de delitos, naturalmente, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, va a tener que incidir de manera negativa en los derechos fundamentales de las personas. Precisamente este principio se erige como una defensa, como una garantía de que estas injerencias
no van a ser arbitrarias, no van a ser excesivas, salvo en lo estrictamente necesario e indispensable. Entonces, lo primero que hay que atender es que existe una finalidad legítima, ¿de acuerdo? Para esta injerencia, llámese para esta restricción de derecho fundamental, y que esta limitación o restricción sea realizada en la menor medida posible o, si se quiere, en la estricta medida necesaria, no excesivamente ni de manera desproporcionada o irracional, sin motivación. Esto sería arbitrario. Y como ustedes comprenderán, nuestra Constitución no permite ese tipo de actuaciones. Entonces, hay que partir por la base legal y principalmente constitucional, de donde encontramos nuestro principio de proporcionalidad en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano y jurídico en general. Por ejemplo, en el artículo 200 de la Constitución se establece que cuando se interpone acciones vinculadas a restricción de derechos o suspensión de derechos, el órgano jurisdiccional va a examinar razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo de derechos fundamentales. Luego, en el proceso penal tenemos varios artículos que establecen una base sobre la cual reconocemos la presencia del principio de proporcionalidad. Es decir, no es un principio que se ha creado con la Casación 626-2013 Moquegua, por si acaso. Nosotros lo teníamos desde siempre, desde el 2004, desde que se emite el Código Procesal Penal. Y de hecho lo tenemos desde el punto de partida que constituye el título preliminar. Nuestro título preliminar lo que hace es otorgarnos ciertas directrices de actuación, ciertas directrices de, como diría Roy Alexi, algunos mandatos de optimización en función a estos principios que hay que cuidar. Hay que procurar que en todas nuestras actuaciones se garantice la observancia de estos principios, que están reconocidos en el título preliminar. Y el artículo sexto, que hace referencia a las limitaciones de los derechos fundamentales en el proceso penal, nos exige que la orden judicial que limita derechos fundamentales debe sustentarse en suficientes elementos de convicción. Claro, el estándar de suficiencia de elementos de convicción va a ser variable en función del pedido y en función de la etapa. Ustedes saben perfectamente que la investigación es progresiva y va de menos a más. Al inicio tendré poca prueba y tendré pocos elementos, poca certeza, poca sospecha. Pero a medida que voy avanzando, este nivel de sospecha en teoría debería ir incrementándose, sustentado, basado en prueba. Entonces, no es lo mismo exigir un estándar y un criterio de proporcionalidad al inicio del proceso penal que al final. Seguramente al inicio será mucho más exigente la proporcionalidad porque recién estoy empezando mi investigación, y si yo quiero incidir en una restricción de derechos al principio, va a ser mucho más difícil justificarla, ¿no? Pero va a ser mucho más fácil probablemente al final, cuando yo ya he recorrido todo el camino, cuando yo ya he recabado toda la información y me ha nutrido de prueba y de fundamentos para sostener la necesidad de aplicar esta medida. Entonces, esto va a ser variable, pero por lo mismo está establecido en el título preliminar, porque es algo que es transversal a todo el proceso. En todo el proceso yo debo reconocer que si hay una medida limitativa de derechos, tiene que ser en función a los suficientes elementos de convicción para la medida que corresponda, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida. Tiene que perseguir un fin legítimo y la naturaleza de la medida tiene que estar pues respaldada por este fin legítimo. Yo tengo que tener una coherencia entre lo que busco obtener y el medio que voy a emplear, ¿no? Lógico. Y también tengo que tener en cuenta el derecho fundamental objeto de limitación. No es lo mismo limitar la libertad personal
que el secreto bancario. No es lo mismo limitar la libertad personal que limitar el secreto de las comunicaciones. No es lo mismo. En algún caso el análisis va a variar, porque la intensidad de las restricciones también obedecen a la intensidad de los peligros y a la intensidad y a la finalidad en estricto de lo que busco obtener. ¿Qué información quiero obtener? ¿Qué objetivo quiero cumplir? ¿Quiero investigar? Bueno, seguramente mis restricciones serán menores. ¿Quiero asegurar la presencia del imputado en el proceso? Ahí quizá las restricciones sean mayores, pero también mayor será la prueba. En fin. Y en la parte final nos dice, no solo tienes que mirar prueba, naturaleza, finalidad y derecho fundamental, sino también tienes que respetar, dice, respetar el principio de proporcionalidad. Y lo deja así, abierto a la interpretación que la doctrina y la jurisprudencia pudieran realizar sobre este artículo en específico. Luego, un eco de esta regulación se da en dos artículos elementales. En el 203.1, que nos habla también de las medidas de restricción de derechos, y en el 253.2, que igualmente nos habla de restricción de derechos, ambos para distintas finalidades, pero restricción de derechos al fin y al cabo. En el 203 me dice que la restricción de derecho debe realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. Parece un calco, ¿no? Del artículo sexto. Y en el artículo 253.2, que ya es el punto de partida de las medidas de coerción, que es lo que nos interesa ahora, nos habla de que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal. A ver, interpretemos. ¿Qué es restricción de un derecho fundamental? La limitación, el menoscabo temporal de un derecho reconocido en la Constitución o en un bloque de constitucionalidad derivado de la interpretación y aplicación de la misma. Esto es, la Constitución, las sentencias, los convenios internacionales en materia de derechos humanos, etcétera. ¿No? E incluso algunas leyes de desarrollo constitucional que aparejan pues un contenido derivado de la Constitución sobre este punto. Hablo de derechos fundamentales. Entonces, mis derechos fundamentales no solo están en la Constitución. La Constitución, por extensión, incluye un bloque que está reconocido en el artículo 3 y en la cuarta disposición final y transitoria de la misma. Entonces, el espectro de derechos fundamentales que yo puedo tutelar va a ser enorme. Sin embargo, lo que hay que considerar aquí es que debe existir una expresa autorización legal. ¿Qué quiere decir una expresa autorización legal? Que la regulación normativa, llámese un código procesal, procedimental o una ley orgánica que incorpora dentro de su estructura un procesamiento, debe, debe reconocer y debe permitir esta restricción de derechos. Porque si la restricción de derechos que yo quiero practicar no tiene base legal, puede caer en la arbitrariedad sin ningún problema. Y esto está proscrito. Entonces, lo primero que debo entender es, ¿existe un derecho fundamental reconocido y protegido, garantizado? Sí. Pero también hay una norma legal que me permite, en determinados supuestos, restringir este derecho fundamental con la finalidad de obtener un fin lícito, un fin legítimo. Por lo tanto, si la pregunta fuera, doctor, entonces, ¿y si yo uso la prisión preventiva o la detención preliminar o el allanamiento o cualquier otra medida que restringe derechos, pero lo uso expresamente con un fin ilegítimo? Llámese porque quiero incomodar, porque quiero atacar, porque quiero aprovechar mi posición para afectar al tercero. ¿Eso está permitido? No, no está permitido.
Los fines legítimos del proceso penal son los que están establecidos en la norma y para eso existen. Por eso nuestra fuente principal de el derecho, en particular el derecho penal y procesal penal, es la ley, la norma penal, sustantiva o adjetiva, pero norma penal al fin y al cabo. Esa es la base. Eso es lo que debemos entender. Entonces, no puedo hacer un uso antojadizo, no puedo hacer un uso antojadizo de las medidas restrictivas de derechos. Ah, porque se me ocurrió perjudicar a tal adversario político o a tal adversario laboral o a esta persona que no me agrada porque de pronto, pues mi mujer ha sido infiel con este sujeto y yo quiero incomodarlo, quiero perjudicarlo y como puedo, lo hago. Entonces voy a ordenar una medida de allanamiento, una intervención de comunicaciones o me voy a inmiscuir ilegítimamente en su secreto bancario y tributario y demás. ¿Esto es posible? La verdad es que no. Si nosotros atendemos coherentemente a lo que nos dice el Código Procesal Penal, esto está prohibido. Ahora, cosa diferente es que se haga con determinados fines, con determinadas justificaciones o no. Y eso es materia de investigación, de debate, de discusiones de otros fueros, pero en sentido estricto y ontológico, valorativo, no debe realizarse esto. Y de hecho no podría tener que realizarse. Porque si bien alguna de las dos partes podría requerirlo, no olvidemos que esto amerita siempre una decisión judicial. Porque el artículo sexto del título preliminar habla de que la restricción de derechos siempre debe darse por orden judicial. Y en este caso, el 253.2 nos dice que se impondrá con respeto del principio de proporcionalidad y siempre que en la medida y exigencia necesaria. Es decir, no más de lo estrictamente necesario y siempre y cuando existan suficientes elementos de convicción. Entonces, ya vamos delimitando más o menos el espacio en el cual nos vamos a poder mover y de hecho los requisitos fundamentales que vamos a tener que establecer. No hablo solo de la prisión preventiva, sino de todas las medidas restrictivas de derechos, porque estas regulaciones, el artículo sexto, el 203 y el 253, son artículos que están al inicio de un grupo de disposiciones normativas. En el caso del título preliminar, antecede a todo el cuerpo del Código Procesal Penal, pero el 203 y 253 anticipan, previenen cómo es que se van a ejecutar determinadas medidas. ¿Ya? Y sobre esta base podemos concluir en primer término que la prisión preventiva, al igual que las otras, detención, comparecencias, vigilancia, etcétera, etcétera, o incluso medidas de corrección reales, ¿no? Como el embargo, inhibición, etcétera, qué sé yo, secuestro, tienen una finalidad o deben tener una finalidad legítima. Claro, la norma se los reconoce un fin legítimo. El asunto es que los operadores jurídicos apliquemos en consecuencia a estos fines legítimos. Y por tanto, la prisión preventiva va a ser una medida cautelar o coercitiva personal cuyo fin es garantizar la presencia del imputado durante el proceso penal. O sea, uno de los fines de la prisión preventiva es garantizar que el imputado esté presente durante todo el proceso penal. Lógicamente, para esto hay que vincular con el peligro de fuga. La otra finalidad es evitar que obstaculice la investigación. Y esto lo vamos a vincular con el peligro de obstaculización. ¿De acuerdo? Entonces, estas medidas, de un tiempo a esta parte, parecería que se han ido utilizando de forma desproporcionada. Porque, y no hablo solo de los casos mediáticos, sino en estricto de la evolución que ha ido sufriendo
la aplicación de la prisión preventiva y su regulación normativa e interpretación jurisprudencial. Y en ese escenario es que se han ido dando diversos hitos, ¿no? ¿Quién no recuerda la resolución administrativa 325/2011, que decía, en resumidas cuentas, pues eh, si es que estamos frente a un delito con pena grave, ¿no? El arraigo no es lo determinante y por lo tanto puede imponerse la prisión preventiva. Palabras más, palabras menos, nos decía eso. ¿No? Que si estamos ante un delito grave, sí que puede proceder la prisión preventiva. Claro, más allá de ser un reconocimiento tácito y que además es realizado por una normativa de carácter infralegal que no tiene vinculatoriedad con la decisión jurisdiccional de ningún juez, pero que al contrario se aplicó a rajatabla y en los términos expresados, pues nos generaba un problema de inicio, una suerte de limitación, de moderación de esto surgió con la casación 626/2013 Moquegua, que constituye también doctrina jurisprudencial vinculante para cómo interpretar y aplicar la prisión preventiva. Y de hecho, a partir de ese punto, recién entró en debate estrictamente la proporcionalidad. Ese es el hito fundamental a partir del cual se vuelve obligatorio para los jueces analizar la proporcionalidad. Claro, pero doctores, ¿la proporcionalidad no existía? No, sí existía. Existía 9 años antes, existía y debía ser analizada y debía ser tomada en cuenta y debatida, pero no se hacía. Entonces, es importante entender que estos usos excesivos han generado estos hitos. Luego de la casación 626/2013, yo diría que el próximo hito determinante ha sido pues el acuerdo plenario 1/2019, ¿no? Sobre prisión preventiva, que ya desarrolla de forma muchísimo más amplia y prolija los presupuestos de aplicación, de interpretación, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, si nosotros revisamos ese acuerdo plenario 1/2019, honestamente es muy bonito y muy interesante. De hecho, el desarrollo es prolijo y las citas bibliográficas y jurisprudenciales de tribunales garantistas de derechos fundamentales, tanto nacionales, extranjeros e incluso de cortes regionales distintas a la nuestra, pues sí que hay que valorarlas. El gran problema reside en si esto lo estamos aplicando o no, o lo estamos observando o no. Ese es el problema. Y ese es el problema que plantea precisamente esta ponencia y este presupuesto, no diremos material, pero sí jurisprudencial que se ha incorporado al debate de prisión preventiva. Por lo tanto, el conflicto que existe entre el derecho a la libertad del imputado y la actividad persecutora del Ministerio Público han entrado en un conflicto grave por la cantidad y el uso que se ha dado de la prisión preventiva, ¿no? Y la enorme tasa de presos preventivos que tenemos en el país. Por poner un dato relevante en cuestión, la cantidad de población penitenciaria hasta hace algunos años bordeaba cerca del 40% de presos preventivos del total de presos que registraba el INPE. Y esto no es una cuestión menor, es una cuestión relevante porque al parecer en nuestras cárceles no están recluidos solamente aquellos sujetos que han sido declarados culpables, sino presuntos inocentes que están purgando medidas coercitivas. Pero no es pues un porcentaje menor, ¿no? No es un 5, un 10, un 20. Es un 40 es casi casi un 50, casi mitad y mitad, mitad de culpables y mitad de inocentes. Claro, inocentes formalmente hablando, ¿no? Así como formalmente hablando la prisión preventiva no es una sanción, formalmente hablando el preso preventivo sigue siendo inocente. Me parece una incongruencia, por lo menos
si no gramatical, por lo menos valorativa, ¿no? Y cuando uno más lo analiza, más se cuestiona sobre la legitimidad de su uso. En fin, esta reflexión ha derivado en algunos aspectos relevantes, ¿no? Eh, Profesor Elqui Villegas Paipa ha analizado esta prisión preventiva en su monografía sobre el particular que se publicó en 2020 y bueno, se dice que, en palabras suyas, ha sido reconocido este principio a nivel constitucional y legal, como hemos podido apreciar. Pero en la práctica, y esto es verdad, todavía no hay una coherencia estricta, ¿no? Entre lo que es la teoría de la proporcionalidad y su aplicación efectiva, que tampoco es muy compleja, ¿eh? No es tan difícil de aplicar en principio la proporcionalidad. Entonces, ahora ya vamos a entrar en materia, ¿no? Sobre el principio de proporcionalidad y cómo entenderlo. En principio, deberíamos decir que el principio de proporcionalidad exige que las medidas cautelares sean adecuadas, necesarias y razonables en función a los fines. Ustedes se preguntarán, doctor, pero ¿cómo es esto? A ver, ¿es que son dos partes de un mismo esquema, dos variables de una misma ecuación? Aparentemente sí. Y dos variables que funcionan inversamente proporcional. Y ahí vamos a llegar al final, pero ya les voy adelantando este razonamiento. El objetivo del principio de proporcionalidad es evitar que se impongan medidas desproporcionadas que afecten los derechos fundamentales del imputado. Claro, la proporcionalidad puede entenderse en dos sentidos, lo dije hace un momento, o por exceso o por defecto. Pero para nuestro análisis, la proporcionalidad principalmente va a servir como garantía frente a un exceso, ¿de acuerdo? Como garantía frente a un exceso. Entonces, esta garantía frente a un exceso va a evitar que los operadores jurídicos, y en esto hablo de los jueces directamente, impongan restricciones de derechos más allá de lo estrictamente necesario. Y ya tenemos amplio conocimiento de la casación 626-2013 Moqueo, a día de hoy ya tiene 12 años de emitida y su interpretación ha sido ampliamente discutida, analizada, debatida, etcétera. Y claro, a través de esta casación se establecen dos puntos adicionales de discusión. No hablaremos en estricto de requisitos o presupuestos materiales porque los presupuestos materiales están reconocidos en el 268 del Código Procesal Penal, pero sí agrega dos puntos fundamentales a la discusión. Es decir, como objeto de debate se agregan dos puntos. Ya no son tres, ahora son cinco. Y luego vamos a mirar por qué. Luego, los presupuestos materiales son tres en principio y se agregan dos. Dos puntos a discutir, dos elementos determinantes para imponer la prisión preventiva. Y aquí hablamos, por ejemplo, de el primer término, fundados y graves elementos de convicción que vinculen a la gente con la comisión del delito o lo que en algún momento se dijo como sospecha grave, sospecha fuerte, sospecha vehemente. Hay un montón de nombres que se le han ido otorgando a lo largo de la evolución jurisprudencial, pero que al fin y al cabo no aterrizan en algo en estricto. ¿Cómo podría resumirlo? Prueba suficiente de que el sujeto ha intervenido en el delito. Así de sencillo. Yo lo resumiría en eso. Luego, nuestro segundo presupuesto, que de hecho entiendo que estos ya los han desarrollado, ¿no? Nuestro segundo presupuesto va con prognosis de pena que a día de hoy tiene que ser superior a 5. Si es 5, no cabe. Tiene que ser más de 5. Y en estricto, en nuestra regulación normativa, este segundo elemento se analiza de manera prospectiva. ¿Qué quiere decir prospectiva? Porque algunos le denomina prognosis de pena.
Claro, vamos a ver si teniendo prueba suficiente que vincula al imputado con la comisión del delito, como autor o como cómplice, porque ojo, la prisión preventiva no solo va para los autores, también va para los cómplices e incluso instigadores, para cualquiera que preste intervención delictiva, ¿eh? Incluso podría llegar para un cómplice secundario, por supuesto que sí, si es que la materialidad de su aporte supera, en función al delito del autor, la pena de los 5 años. No tendríamos ningún problema. Ahora, esta prognosis antes era superior a 4 años, ahora es superior a 5. Pero ¿cómo calculo la prognosis? Tengo que tener en cuenta muchísimos aspectos. Pena abstracta, pena concreta. Para determinar mi pena concreta, ahí viene el verdadero trabajo, ¿no? ¿Cómo proyecto mi pena concreta aplicable a este sujeto? Ah, tendré que tener en cuenta el artículo 45 y siguientes. Tendré que tener en cuenta mi acuerdo plenario 1/2023, mi acuerdo plenario 2/2024, entre otros, dependiendo del tipo de delito, dependiendo de las circunstancias personales de la gente, dependiendo de si hay causales de disminución de punibilidad, dependiendo de si hay responsabilidad restringida. Todo eso lo voy a tener en cuenta en el segundo presupuesto, ¿no? Y lo que yo tengo que proyectar es hacer un ejercicio, ¿no? Como si estuviera yo en juicio oral, como si yo fuera a juzgar este hecho. Y en ese juzgamiento tendré que decir, yo creo, desde mi perspectiva y sobre la base de lo que el fiscal ha postulado y de hecho acreditado, considero que es altamente probable que a este sujeto le vayamos a imponer esta pena. Y esta pena concreta, ¿eh? No una pena abstracta, sino una pena concreta. Y esta pena concreta supera los 5 años. Entonces ya tengo superado mi segundo presupuesto. O eventualmente no. Eventualmente, si hacemos un ejercicio adecuado, pues quizá la pena concreta aplicable a este sujeto, no a otro, a este, tal vez no supere los 5 años. ¿No? Podríamos hablar del supuesto de una coautoría en el cual uno es mayor de edad, uno es responsable restringido, o que alguno ha consumado un hecho, un delito en concurso y otro no ha consumado, se quedó en tentativa. Son algunos aspectos que hay que valorar individualmente, individualmente, porque la pena es un ejercicio de dosificación individual que va a tomar en cuenta el hecho y el sujeto. ¿De acuerdo? Si yo supero estos dos presupuestos, entro al peligro procesal. Y de hecho, el peligro procesal, según sé, ha sido prolijamente abordado por una ponente que me ha antecedido, y estoy seguro que han abordado todos los criterios relevantes para analizar este peligro procesal en función a las finalidades que establece pues, el 269 y 270 del Código Procesal Penal. No voy a redundar sobre el particular, pero ustedes ya saben que si hay peligro de fuga o de obstaculización, que ambos no son necesariamente copulativos, puedo obtener uno o el otro o los dos. Tendré que imputar las causales de peligro de fuga, tendré que imputar las causales de peligro de obstaculización, porque no puedo presumir que todo automáticamente se cumple. ¿No es así? Son causales que hay que imputar, que hay que acreditar y por lo menos ah, establecer de manera razonable, ¿no? Y de hecho, según la jurisprudencia, incluso suprema, tendría yo que determinar de manera objetiva, no especular, sino decir concretamente cuáles son los datos o conductas o indicios, por lo menos indicios que me permitan inferir razonablemente que estos peligros se van a materializar, ¿no? Entonces, habiendo superado ya este tercer nivel de análisis, tercer presupuesto material, recién vamos a ingresar a analizar y debatir la proporcionalidad de la medida, ¿no? Y finalmente, si yo logro superar ya la proporcionalidad de la medida, esto, si yo supero la proporcionalidad, es seguro que le va a corresponder prisión preventiva.
Y si yo ya superé la proporcionalidad, lo último que voy a debatir es cuánto. Y de hecho, el cuánto, se quiera o no, tiene una vinculación estrecha con la proporcionalidad. Por lo tanto, no es tan cierto que la duración de la medida sea un último paso, sino desde mi perspectiva es un elemento que va en estricta combinación y necesidad de debate con la proporcionalidad, porque va a haber casos en los que va a resultar proporcional imponer determinada cantidad de meses y otros casos en los que no, en función nuevamente de los fines, del estado, del proceso, del sujeto y sus condiciones personales. Entonces, no es un ejercicio matemático aritmético, no. A diferencia de las ciencias exactas y de las ciencias naturales, como diría Kelsen, nuestra ciencia, la ciencia del derecho, porque eso ustedes lo saben, es una ciencia y el derecho penal también es una ciencia, em, pues no es exacta, es valorativa, es interpretativa, pero en su amplitud de interpretación y valoración tiene, tiene lo necesario para otorgarnos ciertas garantías. ¿De acuerdo? Y aquí hay que hacer referencia a lo que les decía, ¿no? El Acuerdo Plenario 1/2019, que es el siguiente hito relevante, ¿no? A la Casación 623/2013 Moquegua. En su fundamento 15 nos dice que el principio de proporcionalidad, si bien no es un presupuesto o una simple característica, ¿no? No es algo que se debe evaluar posteriormente, ¿no? Ya una vez impuesta la medida, luego veremos si es proporcional o no. No, ese análisis no es correcto. Si el análisis correcto es determinar si esta medida que vamos a imponer es proporcional antes de imponerla, porque eventualmente si no lo es, podríamos lesionar indebidamente derechos fundamentales de una persona. Entonces se convierte en una exigencia más a integrar en la decisión de la medida de prisión. Y siendo que no es un presupuesto más, sino, y aquí lo importante, que está fusionado a los presupuestos materiales. Y como les decía, no es que hemos agregado un numeral cuarto y un numeral quinto en estricto. Lo hemos hecho aquí para efectos didácticos, ¿no? Didácticos, demostrativos. Pero aquí hay que entender que la proporcionalidad va en función de todos los aspectos al mismo tiempo. La proporcionalidad de la medida se va a tomar en cuenta en función de la cantidad de prueba, en función de la pena, en función del sujeto, de su comportamiento, de sus condiciones, etcétera. Todos esos factores influyen en la proporcionalidad de la medida, porque la proporcionalidad de la medida incide, en término estricto, en el caso concreto y en función a las circunstancias del caso concreto. No voy a aplicar un mismo criterio de proporcionalidad, ¿no? Igual en un delito de organización criminal que en un delito de omisión de asistencia familiar, porque hay distintos valores en juego, porque hay distintos actores en juego, distintas características en juego, ¿de acuerdo? Y tampoco aquí podría justificar el hecho indicando que no, es que lo determinante es la pena y con la pena más grave yo pues tengo que actuar en consecuencia. No, no funciona así tampoco. Vamos adelante. Lo que hay que afirmar, y esto reafirmar, es que la prisión preventiva es excepcional. No es una regla, es la excepción. El proceso penal en su evolución, pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y en este caso el nuestro es acusatorio, garantista, de corte adversarial, pero en lo garantista, que es, demanda que la privación de los derechos fundamentales en un estado constitucional de derecho, liberal, que reconoce libertades, la restricción de los derechos y garantías tiene que ser mínima.
No puede ser lo máximo, tampoco puede ser la regla. Tiene que ser lo mínimo, la menor cantidad de veces y en la menor cantidad de supuestos posibles. Y aquí, profesor Reategui, James Reategui también habla en su manual de procesal penal de que no constituye una sanción punitiva. Sobre esto podremos discutir en otro momento, ¿no? Sobre la naturaleza de la naturaleza jurídica de la prisión preventiva desde una perspectiva formal y desde una perspectiva material, ¿no? Podremos discutirlo en otro momento. Hoy no, lamentablemente. Pero yo tengo serios reparos sobre el particular y ya les he expuesto alguno que otro, pero citando al profesor San Martín Castro, la norma es, o sea, la regla es ir a juicio en libertad. Y algunos se preguntarán, doctor, pero en los casos graves y todo, la regla es la libertad. Pero caso por caso podemos cambiar, podemos hacer excepciones, claro, pero no a llegar al punto de que ahora la excepción se convierte en regla, ¿no? Y la prisión se convierte en regla y la libertad en excepción. Eso no debería ser así. Entonces, para ahondar un poquito más en el análisis, sí hay un aspecto importante que hay que rescatar en el decreto legislativo 1585 que se emitió en noviembre del año pasado y que introduce algunas modificaciones, porque recuerden que el decreto legislativo 1585 se emite con una finalidad y su finalidad es disminuir el hacinamiento penitenciario. Y como tal, establece diversas medidas, dentro de las cuales modifica el 268. Por ejemplo, eleva el umbral de pena probable para aplicar prisión preventiva de 4 a 5 años. Con lo cual, ¿qué hace? Limita, reduce la intervención del Estado en delitos que no tienen demasiada gravedad. Claro, el nivel de gravedad ahora se ha modificado. Ahora lo que entendemos por delito grave ya no es un delito superior con pena superior a 4 años. Ahora delito grave para prisión preventiva es un delito con pena superior a 5 años, en cuyo caso vamos a tener menos prisiones preventivas en casos en los que sean, pues, de alguna manera más leves, ¿no? Cuantitativamente hablando. Y el segundo es más importante aún. Claro, más importante en clave de análisis de proporcionalidad, cuanto no así en clave práctica de aplicación de prisión preventiva. Porque para muchos de nosotros el día a día en el día a día lo que hizo la diferencia es la elevación del umbral de pena. Pero lo que ahora no, pero más adelante sí va a ser una diferencia importante, es precisamente la aplicación preferente de la vigilancia electrónica personal. De hecho, el decreto al que hemos hecho mención es el 1585, decreto legislativo 1585, ¿ya? El que introduce una serie de modificaciones con la finalidad de disminuir la cantidad de presos en los penales, ¿ya? Disminuir la población penitenciaria. Ya estando en este punto, hay que mirar lo siguiente. Se establece la aplicación preferente de la vigilancia electrónica. Yo anhelo que en un futuro no muy lejano, realmente la vigilancia electrónica personal se extienda a nivel nacional y realmente realice un cambio en nuestra política criminal y en nuestra política de investigación de delitos, porque definitivamente las condiciones que ahora se presentan en los penales no nos ayudan en ningún sentido. Bueno, más allá de esto, hay que entender que estas medidas refuerzan el principio de proporcionalidad de la prisión preventiva, sí, limitan la prisión preventiva porque tenemos menos supuestos. Y luego tenemos que priorizar las medidas menos gravosas, como en este caso la vigilancia electrónica personal. Alguien preguntaba, doctor, ¿y quién asume esos gastos? Bueno, yo creo que lo más razonable sería que aquel que se beneficia con estas medidas alternativas, en algún caso sea quien asuma el costo del mantenimiento de estas medidas alternativas.
Sin embargo, esto va a tener una colisión, ¿no? Con el principio de igualdad. Claro, porque ahí alguien me dirá, doctor, es que el investigado por lavado de activos, el investigado por corrupción, por minería ilegal, por supuesto, no tiene ningún inconveniente con pagar diariamente el costo del grillete, ¿no? Y su mantenimiento. Pero, y el investigado por omisión de asistencia familiar, y el investigado por violación, y el investigado por robo, que no tiene trabajo, familia, ahí vamos a tener un serio choque, ¿no? Y el Estado tendrá que decidir realmente a nivel nacional, en función de los pilotos que actualmente están funcionando, incluso en la propia región Lima, en función de ese panorama, tendrá que establecer lo pertinente. Pero al fin y al cabo, habrá que hacer un análisis económico sobre estos dos usos, pero créanme que, honestamente, no considero que el costo del mantenimiento de un grillete electrónico pueda superar al mantenimiento diario de toda la estructura, la vigilancia y la prestación de servicios básicos que debe garantizar el Estado en favor de cada uno de los presos. Yo considero que no va a haber punto de comparación y así lo asume el Estado, en todos los casos, va a resultar siendo más beneficioso, creo yo. Lo digo desde un punto de vista a priorístico, claro está. Vamos con el tema que nos convoca ahora sí en profundidad. El examen de proporcionalidad o test de proporcionalidad, ¿no? Miren, hay muchos autores que abordan este tema. Para quien desee estudiarlo a profundidad y desde sus orígenes, mi recomendación es revisar los trabajos del profesor Robert Alexi, que es, digamos, el pionero, y, o si no el pionero, por lo menos el profesor que mejor ha podido difundir esta teoría y este razonamiento. Hay varios profesores a nivel nacional e internacional que han hecho un análisis sobre estas teorías, sobre su aplicación, sobre su interpretación y demás. Entre ellos el profesor Carlos Bernal Pulido, que integraba hasta hace un tiempo la Corte Constitucional Colombiana, y muchos otros, el discípulo del profesor Alexi, el profesor Jorge Portocarrero Quispe, que está ahora mismo haciendo el doctorado, creo, en España, y entre muchos otros que podríamos citar, cuyas obras e interpretaciones y análisis podríamos también incorporar como un conocimiento básico previo para la aplicación del principio de proporcionalidad en el proceso penal. Porque otra vez, vuelvo en lo primero, no es un criterio de análisis que haya surgido en estricto en el proceso penal o instaurado por un penalista. No, ha sido un esquema, ha sido una herramienta que ha sido diseñada en el derecho constitucional y que ha sido incorporada al proceso penal, estrictamente en este caso en la prisión preventiva. Bueno, vayamos avanzando un poquito más. ¿Qué es el test de proporcionalidad? ¿No? Es un examen jurisdiccional de la prisión preventiva en todos los grados del proceso que involucra el análisis de la proporcionalidad, que duda cabe. Y en cuanto, y en cuanto a la gravedad del hecho y a los peligros de fuga o de obstaculización, estos dos van a tener precisamente un correlato, ¿no? Son engranajes de un sistema. Y este sistema lo que va a tener como resultado es una decisión judicial que nos indique si debemos o no debemos aplicar la prisión preventiva. En este caso en concreto, ojo, otra vez en concreto, no vayan a pensar que se interpreta que si es organización criminal, todos a la cárcel. Si es violación, todos a la cárcel. Si es trata de personas, todos a la cárcel. Así no funciona, ¿eh? Hay que detenerse a analizar caso por caso. No en todos los casos son iguales. Bueno, la casación 626-2013 Moquegua otra vez obliga que en las audiencias de prisión también se discuta esto, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto y en el caso concreto. Entonces, esto va a generar
la necesidad de establecer un debate sobre el particular. Cuando hablamos ya de los subprincipios o componentes del principio de proporcionalidad, que este desarrollo igualmente tiene diversas interpretaciones a nivel del Tribunal Constitucional, por si acaso, podemos recurrir al Acuerdo Plenario 1/2019 que recoge, ¿no? Que recoge estos tres niveles de análisis. Y aquí sí quiero incidir de forma particular. Esta estructura piramidalmente establecida tiene una razón y la razón de su representación se da en base a una construcción intelectual de la siguiente manera. Miren, la idoneidad o adecuación, el primer presupuesto, la base, y por eso digo es la base, porque si yo no supero idoneidad, no me sirve analizar ni necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto. Yo tengo que ir de abajo para arriba. Supero el primero, supero el segundo, recién entro a ver el tercero. Y de hecho ahí vamos a tener un serio problema en aquellos casos en los que no se deba superar el test de necesidad. Ya les voy a explicar cuáles. Miren, la idoneidad, su principio de idoneidad, implica que la medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, debe ser adecuada para alcanzar los fines legítimos del proceso penal. ¿Como cuáles? Garantizar la presencia del imputado o evitar que obstaculice o obstruya la investigación. Entonces, yo debo identificar claramente cuál es el fin que estoy persiguiendo y debo establecer una relación, ¿ya? Una relación de idoneidad. ¿Qué es lo idóneo? Lo adecuado, lo correcto, lo que sirve, lo coherente. Entonces, yo debo establecer que entre mi finalidad, que es investigar, mi finalidad, que es asegurar la presencia del imputado y evitar que obstaculice mi investigación, y la herramienta que yo quiero emplear, que es la prisión preventiva, haya una relación coherente. Entonces, la pregunta es, ¿la prisión preventiva sirve para evitar la fuga del imputado? Sí. ¿La prisión preventiva sirve en abstracto para evitar la obstaculización de la investigación? Sí. Lo que no hay que perder de vista es que hay otras medidas que también garantizan estos fines, en distintos grados, claro está, y que hay otras medidas que garantizan otros fines. Por ejemplo, la detención domiciliaria, la comparecencia con restricciones, las medidas restrictivas de derechos, como la suspensión de derechos, entre otros. Entonces, si por ahí alguien se pregunta, doctor, yo en mi investigación soy fiscal y estoy investigando un delito de corrupción o un delito, qué sé yo, de acoso sexual, ¿no? Y mire, lo que yo quiero es evitar la reiteración delictiva, porque si este funcionario continúa en su lugar de trabajo, es altamente probable que vuelva a cometer delitos. O si este funcionario o esta persona continúa ejerciendo este cargo, este oficio, ¿no? Está ocupando esta posición especial, es muy probable que continúe realizando estas conductas. Y ahí surge la pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad en este caso? ¿Evitar la fuga? ¿Evitar la obstaculización o evitar la reiteración delictiva? La respuesta es evitar la reiteración delictiva. La nueva pregunta es, si yo quiero evitar reiteración delictiva, debo usar, en este caso, ¿no? Reiteración delictiva en función del cargo o de la posición que ocupa. ¿Qué debo aplicar? ¿Prisión preventiva o suspensión preventiva de derechos? ¿Cuál es la medida idónea
para evitar que el sujeto continúe en ese mismo puesto o cargo y siga cometiendo delitos. Lógicamente, en clave de idoneidad, la medida idónea para evitar la reiteración delictiva en función de la posición no es la prisión preventiva, es la suspensión preventiva de derechos. Alguna vez ocurrió, y recuerdo muy bien, en un debate de prisión preventiva que nosotros defendíamos en el litigio privado a un alcalde distrital que estaba investigado por cohecho, en este caso, cohecho pasivo, ¿no? Y este alcalde estaba investigado por haber solicitado una dádiva para realizar el pago de una deuda, ¿no? A un proveedor. Y en audiencia de prisión preventiva vamos a debatir los fines, ¿no? Primer presupuesto, segundo presupuesto, esto fue en 2018 más o menos. Primer presupuesto, segundo presupuesto, tercer presupuesto y ya ahí vamos con la proporcionalidad. Claro, y en el requerimiento, cuando uno leía el requerimiento, lo que la señorita fiscal había dicho era lo siguiente. Necesitamos imponer prisión preventiva para evitar reiteración delictiva, porque si no lo introducimos en un penal a este señor alcalde, es muy probable, es muy probable que él siga cometiendo actos de corrupción, con lo cual es necesario ponerle la prisión preventiva, imponerle la prisión preventiva. Claro, cuando yo analizo esto digo, a ver, ¿es idónea la medida de prisión preventiva para evitar la reiteración? No, por dos razones. Primero, vamos a exponer tres argumentos. El primero, el 253, el artículo 253, reconoce tres fines de las medidas coercitivas en sentido genérico. Evitar peligro de fuga, evitar peligro de obstaculización y evitar reiteración delictiva. Sí que lo menciona, ¿eh? Ojo, sí que lo menciona. Pero luego, cuando nosotros vamos revisando, ¿no? Detención, prisión preventiva, comparecencia, vigilancia, detención domiciliaria, suspensión de derechos, vamos descubriendo en cada tipo específico de medida cuál es su finalidad. Y en la prisión preventiva, los fines son dos, no tres, son dos. Los dos fines son, primero, asegurar que el imputado esté en el proceso, en el juzgamiento, y dos, evitar el peligro de obstaculización. Esos son mis fines, ¿ya? Solo para eso puedo usar la prisión preventiva. Entonces, lógicamente, aun cuando hubieran graves y fundados elementos de convicción, pena probable superior a 5 años y incluso peligro de fuga, ¿no? Que ahí sí tendríamos un serio problema de coherencia, ¿no? Que el fiscal me diga, doctor, hay peligro de fuga y de obstaculización, pero yo estoy solicitando la prisión preventiva para evitar reiteración delictiva. Esa motivación es incongruente y adolece, ¿no? De una falta de motivación interna, un defecto de motivación interna entre sus propios argumentos, ¿no? El argumento A me dice que busca evitar el peligro de fuga, el argumento B me dice que busca evitar el peligro de obstaculización, pero el argumento C, cuando fundamenta la proporcionalidad, me dice que busca evitar reiteración delictiva, y este es contrario, pues, a los dos primeros. Entonces, ¿qué debo entender de la idoneidad para cerrar? Debo entender que primero yo tengo que identificar cuál es la finalidad que voy a perseguir con mi medida coercitiva. Y si quiero aplicar prisión preventiva, debo tener muy claro que las dos únicas finalidades que yo puedo perseguir es evitar que se dé a la fuga o evitar que entorpezca mi investigación. Nada más. Lo contrario, y aquí voy con los dos argumentos que mencionaba, implicaría
Interpretar sistemáticamente mal el 253 con el 268 implicaría vulnerar el principio de presunción de inocencia, porque estaría afirmando que el sujeto es culpable antes de que el juez haya declarado su culpabilidad con sentencia firme, lo cual, por supuesto, vulnera la presunción de inocencia en sentido de regla de tratamiento del imputado. Y por lo mismo, también rompería mi principio de idoneidad, porque debilitaría mi propio requerimiento de prisión, manifestando, evidenciando una incongruencia en sí mismo. Entonces, lo que nosotros no queremos es plantear requerimientos incongruentes si somos miembros de la Fiscalía y si somos miembros de la defensa. Necesitamos reconocer estas incongruencias. Y si somos magistrados, más aún, debemos tener plena capacidad de identificar cuáles son los fines y qué medidas son idóneas. Y en este caso, establecer una relación directa de idoneidad, de medio a fin. El medio que voy a emplear, prisión preventiva, sirve para evitar peligro de fuga, sí. ¿Sirve para evitar peligro de obstaculización? Sí. Ah, entonces es idónea. Es idónea. Pero que sea idónea no quiere decir que deba declararse fundada. Que sea idónea es el primer paso. Luego tengo que pasar al segundo paso y para mí en lo personal, es el filtro más importante, el más fuerte y el más grande. Y es el principal problema que deberían enfrentar los magistrados, no tanto así el fiscal, porque al final el fiscal como parte requiriente, pues bien podría requerir muchas cosas, buenas o malas al fin y al cabo. ¿No? Y la defensa, lo propio, ¿no? Tendría que poder argumentar, y aquí creo yo que es el fuerte en el cual, en la idoneidad el Ministerio Público va a tener mucha fuerza. En la necesidad, la defensa puede tener mejores herramientas para debatir. Y la fiscalía lo va a tener más difícil. ¿Por qué? Porque la necesidad se establece en función de qué. Nos dice el acuerdo plenario, y en resumen de la teoría de la proporcionalidad, nos dice que el- la medida restrictiva será necesaria si en el caso concreto, no en general, por eso les decía, no importa el tipo de delito, no importa que haya una ola de hechos, no importa que la prensa esté detrás mío, no, no, no. En el caso concreto, a esta persona, en este caso, por estos hechos, con estas pruebas, esta medida es indispensable para lograr el fin que estoy persiguiendo, o es que existe, y aquí lo más importante, o es que existe otra medida que también puede satisfacer estos fines, pero sin vulnerar demasiado los derechos fundamentales del imputado. Y esta pregunta es medular para imponer una prisión preventiva, porque aquí yo tengo que analizar en abstracto todas las otras medidas que persiguen esta misma finalidad, ¿no? La detención, la comparecencia simple, la comparecencia con restricciones, la vigilancia electrónica personal, la detención domiciliaria, etcétera. Yo, juez, tengo. Y claro, por supuesto que el fiscal antes, ¿no? En su requerimiento, tendrá que justificar la necesidad, que sí es necesaria. Esta es la única medida, las otras no. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y el juez tendrá que resolver atendiendo a estos fundamentos y dirá, desde mi análisis como juez, si bien
la prisión preventiva que está solicitando el señor fiscal es idónea para evitar la fuga y evitar la obstaculización, también existe en el ordenamiento procesal penal peruano otras medidas que persiguen los mismos fines. Y cito, comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, arresto domiciliario, vigilancia electrónica personal, por lo menos cuatro. Tengo por lo menos cuatro que me pueden permitir evitar el peligro de fuga. Entonces, doctor, y aquí viene la parte importante de la argumentación. ¿Por qué sí prisión preventiva y por qué no comparecencia restringida? ¿Por qué sí prisión preventiva y por qué no vigilancia electrónica? ¿Por qué sí prisión preventiva y por qué no detención domiciliaria? ¿Por qué? Démosle razones. En función al caso concreto, demos las razones, expliquemos las razones de por qué para este caso, para este sujeto, las otras medidas no me van a permitir cumplir estos fines. Las otras medidas no son suficientes. Y esta medida, que es la más grave, esta es la única que va a lograr obtener estos fines, el cumplimiento de estos objetivos. ¿Por qué? Y esa es la parte que todavía hasta ahora, se pasa por agua tibia. Es una medida que los litigantes tienen, los defensores tienen que exigir y explotar. Y los señores fiscales tienen que aprender a motivar. Y los señores magistrados, con mayor razón aún, tienen que saber justificar y motivar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Llegado a este punto, este es trascendental, ¿eh? Voy a poner solo un ejemplo. Voy a poner solo un ejemplo. Un ejemplo determinante. Sujeto es un caballero que es el gerente de una empresa y este señor pues tiene su subordinada, ¿no? Su trabajadora y determinado día pues la llama para en dos o tres oportunidades le cita unas reuniones de trabajo fuera del horario laboral y en cada una de ellas pues le expresa su interés con mantener algún tipo de vinculación sexual con él. Y ella, por supuesto, se siente acosada, va, denuncia el hecho, intervienen, lo detienen al sujeto. Entonces el caballero, el gerente, eh, se defiende y él tiene, al momento de los hechos, 79 años. ¿De acuerdo? 79 años. Del análisis del caso se desprende que de los tres hechos hay tres audios en los que claramente se desprende el acoso sexual. ¿De acuerdo? Claramente. O sea, no hay lugar a dudas. Y con agravante todavía. Entonces, el señor fiscal tiene cubierto su primer presupuesto. Graves y fundados elementos de convicción, hecho. Segundo presupuesto, prognosis de pena. Podríamos debatir que si es un concurso real, ideal, delito continuado, que si le sumamos la pena o no, pero pongámonos en el caso de que ha superado 5 años y 4 meses. Con todos los descuentos habidos y por haber, le toca esa pena. 5 años y 4 meses. Supera los 5 años, ¿no? Aunque sea por un mes, pero supera los 5 años. Peligro de fuga, obstaculización, bueno, que lo demostraron que el señor no tiene arraigos, demostraron que no colaboró en la investigación, demostraron que quiso contactar testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, peligro procesal cubierto. Si nosotros somos legalistas y hacemos una mera interpretación gramatical, este señor se va a ir a la cárcel.
sin problema. Se va a ir a la cárcel, porque así él quiera, así pueda, ya tenemos los tres presupuestos materiales del 268. La pregunta es, ¿qué me falta acá? Que vaya de una vez a la cárcel, ¿no? Porque ya sé que se puede fugar y ya sé que puede obstruir mi investigación. Y lo he demostrado al juez. ¿Todo bien hasta ahí? Casación 626-2013 Moquegua me exige motivar proporcionalidad. Analizo idoneidad. La prisión preventiva que está solicitando, ¿puede evitar peligro de fuga? Sí. ¿Puede evitar peligro de obstaculización? Sí. Positivo. Vamos. Necesidad. La medida de prisión preventiva para este caballero de 79 años es en estricto necesaria o existe otra medida menos gravosa que puede cumplir la misma finalidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe o no existe otra medida menos gravosa para este sujeto distinto a la prisión preventiva? A ver, los quiero leer o escuchar. Solo en este acto los quiero leer o escuchar. Si alguien por ahí tiene una idea de qué otra medida podríamos imponer para este caso, para este. ¿No? En el caso de personas mayores de edad, por la edad vulnerable, sí, pero ¿cuál sería la otra medida? ¿Cuál sería la otra herramienta que nosotros podemos imponer? Muy bien, doctor Villegas, tiene toda la razón. Arresto domiciliario, pues, doctores. Arresto domiciliario. Artículo 290 del Código Procesal Penal me dice, aun cuando le correspondería imponer prisión preventiva, se podrá imponer arresto domiciliario en los siguientes supuestos. Uno, si el sujeto es mayor de 65 años. Dos, si es madre gestante. Por si acaso lo pongo así directo para que alguien no me diga, no, doctor, es que tiene que ser mayor de 65 y además tener enfermedad grave y permanente e incurable, porque no puedo en todos los casos tener una madre gestante que cumpla estos requisitos, ¿no? Entonces, en este caso, más allá, ojo, no estoy hablando del artículo 21 sobre responsabilidad restringida por la edad, que hace una disminución de punibilidad hasta por un tercio debajo del mínimo legal. Eso se analiza en el segundo presupuesto. Acá ya he superado todo eso. Acá ya superé, ya le rebajé la pena al mínimo, ya no puedo más. Y aún así tengo 5 años y 4 meses. Ya demostré los tres presupuestos. Prueba suficiente, pena probable superior a 5 años y peligro de fuga y de obstaculización. Todavía los dos peligros demostradísimos. La pregunta es, ¿aún así es indispensable imponerle prisión preventiva? Y la respuesta es no. Porque el 290 me dice, aun cuando le corresponda prisión preventiva, le puedes imponer detención domiciliaria, ¿no? Aún en ese escenario complejo, desfavorable, prácticamente perdido, aún en ese escenario se impondrá, ni siquiera me dice puedes imponerle, se impondrá. O sea que te ordena. Y si me ordena a mí como juez, ¿debo obedecer, sí o no? Tengo que obedecer, porque es la ley la que me ordena. Y por lo tanto tendré que imponerle la detención domiciliaria. No es algo estrictamente valorativo perdón, o electivo, discrecional en sentido amplio, ¿no? Entonces, ya para avanzar un poquito más, debo tener en cuenta que en este esquema y en la mayoría de casos, aun cuando el tema aparentemente está totalmente perdido, puede que no lo esté. Pero es importante que yo conozca no solo pues los presupuestos de la prisión preventiva, sino los presupuestos de las otras medidas alternativas del impedimento de salida del país.
de la comparecencia con restricciones, de la vigilancia electrónica personal, del arresto domiciliario. Y si yo manejo eso, todas esas herramientas, mi análisis sobre necesidad va a ser mucho más dinámico. Entonces podré mirar, a ver, aquí no, aquí no, aquí no, pero aquí sí. Ah, entonces ya no, no prisión preventiva, vigilancia electrónica. Ah, no, bueno, aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. El peligro de fuga no ha sido demasiado grave. Mm, Yo creo que con un impedimento de salida podemos eh, evitar la fuga, ¿no? Podría ser, depende de cada caso. Por ende, el principal obstáculo para imponer la prisión preventiva desde el principio de proporcionalidad va a ser el test de necesidad, porque el test de necesidad es el que va a determinar qué medida vamos a imponer y si esta medida es la única que podemos imponer o existe otra. Y esa es la parte más difícil de fundamentar. Fundamentaremos, bien, superado principio de necesidad. ¿Es idóneo? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Solo esta me va a evitar que fugue o que obstaculice. Ahora, la proporcionalidad. La prisión preventiva se cumple de una sola forma, ¿eh? Ojo, se cumple de una sola forma y es ingresando a prisión. Por lo tanto, la perspectiva cualitativa no va a variar. Prisión es prisión, punto. Lo que puede variar, y ahí, por ahí que el debate del plazo puede entrar en esta proporcionalidad, porque ya decidí que es esta medida, no otra. O sea, ya no hay otra, no hay una comparecencia con restricciones, no hay una detención domiciliaria que yo pueda aplicar. Ya superé ese análisis y ya estoy seguro de que esta medida de prisión preventiva es la única que me va a lograr permitir o me va a permitir lograr estos fines. Ya está decidido. Ahora la pregunta es, ¿qué tan intensa tiene que ser, qué tan intensa tiene que ser esta medida? Y la intensidad de la medida, la intensidad de la medida de prisión preventiva se va a establecer en función de los fines que yo quiero obtener y de la gravedad de la lesión o de la restricción que quiero establecer. Entonces ahí sí que podría analizar el plazo, ¿no? Eventualmente. A ver, yo ya sé que te voy a mandar a prisión, seguro. La pregunta es, ¿cuánto tiempo es el necesario para, por ejemplo, evitar tu peligro de obstaculización? Y ahí va a surgir otro gran debate. ¿Hasta dónde me acompaña el peligro de obstaculización y hasta dónde me acompaña el peligro de fuga? El peligro de fuga me acompaña hasta el final del proceso, o sea que ahí el plazo máximo siempre va a poder estar garantizado. Y muy poco probable que pueda discutir un plazo máximo de prisión preventiva si la finalidad es mantener a la persona hasta el final del proceso. Pero lo que sí podría eventualmente discutir es si es que el plazo razonable de prisión preventiva o el proporcional en función del fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué deseo obtener? Eh, la finalidad es evitar la obstaculización. Allá, doctor. Entonces, cite a todos sus testigos, tiene 4 meses para hacerlos declarar y yo considero que en esos 4 meses que el imputado va a estar encerrado, basta para garantizar que no va a obstaculizar la investigación. La investigación, ojo, la investigación, porque aquí también hay que ser bastante claros con este punto. ¿Qué es lo que me dice la, el 268 sobre peligro de obstaculización? Me dice obstaculizar la averiguación de la verdad. ¿Y cuándo averiguamos la verdad? Ahí vamos a tener que interpretar. En un sentido estricto, la averiguación de la verdad es propia de la etapa de investigación. En suma, la averiguación de la verdad tendría que, y por lo tanto, la finalidad de evitar el peligro de obstaculización me alcanzaría solamente a la etapa de investigación preliminar y preparatoria, ¿no? Sin embargo, también
tendría que analizar si es que esta averiguación de la verdad alcanza a la etapa de juicio oral. Y yo diría, más que una averiguación de la verdad, esa sería una comprobación de la verdad. Eso depende de cómo lo analicemos, ¿eh? Son perspectivas e interpretaciones posibles. Por ahí alguien me dirá, no, doctor, desde un contexto de descubrimiento en el juicio, para el juez, que es el que va a tomar la decisión, él va a averiguar la verdad en el juicio a través de la actuación de la prueba. Ah, ok, ok. En ese escenario podríamos admitir una interpretación amplia. Si somos muy estrictos con el sentido del término, diremos, no, no, no. La averiguación de la verdad se da en investigación y en juicio solamente la demostración, la comprobación de la verdad, de la tesis del Ministerio Público. ¿Y por qué nos decantamos por uno u otro? Porque hay unas figuras maravillosas que nos van a acompañar durante el proceso para garantizar esto. Por ejemplo, la prueba anticipada. Doctor, es que tengo miedo, ¿no? Como fiscal temo que mi testigo o que el imputado influya en la testigo, en la agraviada, para que en juicio no declare, o que influya en el perito X para que en juicio no declare. A ver, pero tienes prueba anticipada y tienes una forma de asegurar su cumplimiento, su actuación. Sí. Entonces, esa es una razón menos a favor para poder justificar la necesidad de una prisión preventiva para evitar un peligro de obstaculización, aún en juicio oral, ¿eh? Aún en el peor escenario, el de juicio oral. Para eso está la prueba, la prueba anticipada. Entonces, estas razones se van a medir en la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué me dice? La prisión preventiva no va a resultar exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtiene mediante la restricción y el cumplimiento de la finalidad de aseguramiento. En suma, ¿qué me dice? Mientras más intensa la restricción del derecho, más intensa también tiene que ser el beneficio, más intenso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si este derecho prevalece, ¿no? El derecho de la averiguación de la verdad, de la lucha contra la corrupción, tendría que verse sumamente beneficiado para que el derecho de libertad del imputado también sea sumamente afectado. Porque lo que no puede ocurrir es que la afectación del derecho fundamental sea máxima, pero que los beneficios de los fines que estoy persiguiendo sean mínimos. Eso no. Esta relación de proporcionalidad en sentido estricto tiene que ser inversamente proporcional. Más intensa es la restricción de tu libertad, más eficaz es mi investigación, más eficaz es mi procesamiento. Porque si yo te restringo mi libertad y aún así va a terminar siendo ineficaz mi investigación y mi procesamiento, ahí ya tu prisión preventiva no va a ser proporcional en sentido estricto. ¿De acuerdo? No va a ser proporcional en sentido estricto. Y bueno, ya hemos resumido el tema de la idoneidad. Aquí una aplicación, una descripción sobre la idoneidad, relación de medio a fin, que debe haber coherencia. El Pleno Jurisdiccional 3/2005, ¿no? Habla de idoneidad también, nos dice que debe perseguir un objetivo legítimo y que la medida que estoy evaluando imponer tenga relación directa con el objetivo que deseo cumplir, ¿no? Y la necesidad, aquí está, ¿no? Criterios de necesidad tiene que ser menos gravosa, comparecencia, arresto, impedimento de salida, caución económica, ¿no? Y evaluación del peligro procesal, claro. ¿Con qué otras medidas puedo disminuir el peligro de obstaculización? Con una comparecencia con restricciones, con restricciones de prohibición de acercamiento, de contacto directo, indirecto, cualquier tipo de comunicación, etcétera. Y el juicio de proporcionalidad, ¿no? Tiene que ser la más adecuada y la menos grave siempre.
Según el autor Pali Kaya, a ver, realiza un paper, un análisis sobre el principio de proporcionalidad, un artículo, nos dice que el test de proporcionalidad, en sentido estricto, ya nos ayuda a racionalizar las decisiones, reduciendo el ámbito de discrecionalidad, sí, claro, porque recordemos que este esquema de trabajo, ya, este esquema de análisis de tres niveles creado por el profesor Robert Alexy para determinar conflictos de derechos fundamentales, ha sido creado no solo para la prisión preventiva, sino principalmente para solucionar asuntos de conflictos constitucionales de derechos fundamentales, en los cuales el juez tendría que determinar cuál derecho debe prevalecer y cuál no, y en qué medida la intensidad de un derecho se puede limitar para garantizar otro derecho. ¿Ya? Ese es el contexto. Y claro, para racionalizar esta decisión, hemos creado, bueno, el profesor Alexi ha creado una estructura argumentativa, porque ojo, recordar que esto es parte de un ejercicio de argumentación, no de aplicación mecánica. No quiere decir que tengo una plantilla de mis requerimientos de prisión y que en todos los casos la medida es igualmente idónea y en todos los casos la medida es igualmente necesaria. Y lo peor, que no lo hagan, por favor. Hay que cambiar esta cultura, hay que trabajar un poquito más en la argumentación, pero hacerlo bien porque es lo correcto. No puedo tener una plantilla de proporcionalidad en sentido estricto para todos mis casos. Eso es imposible, inviable, contraproducente y desnaturalizador de la propia estructura del test de proporcionalidad. La proporcionalidad en sentido estricto se analiza en función de cada caso, de las circunstancias del caso y del sujeto. Por lo tanto, nunca puede ser un test de proporcional en sentido estricto igual en un caso que en otro. Por lo menos no debería. Tenemos mucha jurisprudencia sobre el particular, expediente 3413-2019, donde nos dice que la prisión preventiva requiere una motivación especial o cuando en algunos casos el TC dice motivación reforzada. Si tú quieres limitar derechos, tienes que esforzarte más en argumentar por qué es necesario limitar estos derechos, ¿no? Y la proporcionalidad es un requisito imprescindible para la validez, ¿no? En el caso Keiko Fujimori se discutía si es que esta medida de prisión era pues idónea, necesaria y proporcional. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional dijo sí era idónea, pero la medida de 36 meses de prisión preventiva que se le había impuesto pues en estricto, aplicando adecuadamente el test de proporcionalidad, no resultaba necesario, ¿no? O sea, y este es un tema que es problemático, y ya con esto quiero ir cerrando. El gran problema de la discusión sobre la proporcionalidad es que es un problema de análisis de corte constitucional y de derechos fundamentales. Y el otro gran problema es que en nuestra cultura, al parecer, nuestro juez penal no quiere incorporar dentro de su chip, de su razonamiento, la comprensión de que es un juez que debe garantizar derechos fundamentales y que debe actuar proporcionalmente, incluso con una perspectiva constitucional. Porque saben que hay un dato muy interesante que además nos va a alinear en ese sentido. Ustedes saben, en aquellas regiones en las que no existen juzgados constitucionales, ¿saben quién resuelve los habeas corpus? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién es el juez competente para resolver una medida, una acción constitucional de tutela de derechos constitucionales, en este caso de la tutela del derecho a la libertad personal o de las libertades o derechos conexos a la libertad personal? ¿Cuál es el juez competente? En cualquier otra ciudad en la que no hay un juez constitucional. En Lima
tenemos jueces constitucionales especializados, pero en Cusco, en Arequipa, en Tacna, en Madre de Dios, en Tumbes, en Amazonas, en Loreto, probablemente no tenemos jueces constitucionales. ¿Y ahí quién resuelve? Un juez penal. Un juez penal es el que resuelve esta tutela constitucional de derechos fundamentales vinculados, eso sí, estrictamente a la libertad personal. No hablo de amparos, no hablo de otro tipo de procesos. Hablo de habeas corpus, pero para el habeas corpus, y cuando analizo tutela de libertad personal, lo resuelve mi juez penal. O sea que en suma la norma me obliga a que mi juez penal también sea un juez constitucional. Pero eso hay que entenderlo. ¿Y por qué? Porque está tratando con derechos fundamentales, porque está íntimamente vinculado con la restricción de derechos fundamentales importantes. El más valioso, la libertad, incluso más que el patrimonio, quizá. Para finalizar, debo resaltar que la medida de prisión preventiva amerita una motivación reforzada, es decir, una justificación detallada de por qué es necesaria aplicar la prisión preventiva en este caso y de por qué no existen otras medidas menos graves, pero igual de eficientes que la prisión preventiva para lograr estos fines, de evitar la fuga o evitar la obstaculización, ¿no? Eh, Recientemente, desde hace un tiempo, se ha impuesto, se ha modificado el artículo referido a al cese de prisión preventiva y se ha impuesto la obligación para los jueces de investigación preparatoria de revisar periódicamente cada 6 meses en audiencia las prisiones preventivas, ¿no? Y en estas revisiones se resulta necesario verificar si al momento, porque recordar que la prisión preventiva, como toda medida cautelar, es instrumental y variable. Y si es instrumental y principalmente variable, puede que las condiciones que motivaron imponer prisión preventiva en un inicio, a día de hoy hayan cambiado. Y si esto es así, lo que determina la norma es que sea importantísimo que el juez de oficio pueda incluso modificar, variar la medida de prisión preventiva. Y si esto es así, el juez lo podrá hacer de oficio, ¿no? Y podrá incluso aplicar una medida menos gravosa. Así que controlar los plazos de prisión preventiva es determinante. Controlar los plazos de prisión preventiva en cuanto a su duración y a la idoneidad del cumplimiento de los fines para los cuales estoy persiguiendo esta prisión preventiva es determinante. Y se va a lograr en la medida que mi juez verifique esencialmente el principio de necesidad. Necesidad, el principio de necesidad al inicio de la investigación cuando me lo han requerido, que es la mayoría de los casos, pero también a medida que he ido avanzando el proceso. Porque de pronto ya declararon todos mis testigos, ya declararon mis peritos, ya tengo prueba, prueba anticipada para todo. ¿Qué me va a faltar? Nada. Entonces, en lugar de tenerlo en prisión, podría variar con una comparecencia restringida, podría variar con un impedimento de salida, una vigilancia electrónica, o miren este caso tan interesante. O de pronto, el imputado del cual hablábamos, de 79 años, ya no le dieron la detención domiciliaria, no se la dieron, pero cumplió en diciembre de este año, ya es enero ya. En enero me toca mi revisión de oficio, pero en diciembre cumplió 80 años. Y a enero llegó con 80 años y un mes. ¿Y qué me dice el artículo 21? Que si tiene más de 80 años, por razones humanitarias, ¿cómo va a cumplir su pena? ¿En prisión o en su casa? En su casa. Por ley.
puede cumplirlo en su casa. Entonces, doctores, ¿es lo mismo al inicio que al final? No. Hay circunstancias que pueden verificar un cambio en el primer, en el segundo, en el tercer presupuesto, o incluso, ojo, incluso generar un cambio en el subprincipio de necesidad, como en este ejemplo que acabo de poner. Y esa medida puede determinar que el juez de oficio, haciendo un control adecuado, varíe, porque puede decir, al inicio era indispensable y la única medida que iba a garantizar este resultado, pero a día de hoy ya no, porque el señor ya no le va a cumplir en prisión. O sea, ya la finalidad, la idoneidad inclusive se ha diluido, ya no es idónea, porque el señor ni ahora ni después va a poder estar en prisión. Simplemente va a tener que irse a su casa y en consecuencia, así lo dispongo, varío de prisión preventiva a detención domiciliaria y eventualmente si lo condenan, da lo mismo, va a cumplir su condena en casa. Así que, como reflexiones finales, para cerrar ya esta ponencia, debo expresar en principio mi agradecimiento a Udeápolis, encabezada y dirigida por el gran Reader, por la invitación para poder compartir estas ideas y esencialmente para invitarlos a reflexionar, a analizar y a cuestionar todas estas todos estos temas que pasan por agua tibia aparentemente, para analizar a profundidad cómo es que realmente se tiene que aplicar la prisión preventiva. Y más allá de la prisión preventiva, cómo es que correctamente debe hacerse el test de proporcionalidad, que honestamente en mi experiencia en varias prisiones preventivas no lo he visto bien motivado muchas veces. Que sirva esta ponencia para explicar que la idoneidad es una cosa, la relación de medio a fin, la medida que quiero imponer es adecuada para la finalidad que persigo. Ok, perfecto. Así lo motivo, lo sustento. Bien. Luego, la necesidad es el gran problema. Esta medida es la única que va a cumplir la finalidad y no hay otra menos grave, pero igualmente eficiente. Ahí está el reto. Y estoy seguro que desde ahora ustedes tienen la herramienta necesaria para cuestionarse y para fundamentar de mejor manera todos estos aspectos. Y también, por supuesto, si ya superé, aun cuando haya superado la necesidad, el test de proporcionalidad en sentido estricto, la eficacia versus la vulneración. ¿Cuánto, qué intensidad de restricción es indispensable en este caso para lograr el fin? ¿Los 18 meses o solo 12 o solo 10 o solo 6? Ah, es que aquí solamente necesito 2 meses. Entonces la restricción va a ser poca y la eficacia va a ser alta. Pero no, en este caso la restricción tiene que ser muy grave. Eso tiene que determinar que también mi resultado sea sumamente eficaz. Y ese análisis es el que debemos procurar, desde donde nos toque. Si soy fiscal, tengo que esforzarme en argumentar mi decisión, porque el 122 del procesal penal y ya la amplia jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional me han dicho que no solo las disposiciones, sino también los requerimientos tienen que estar debidamente motivados. El fiscal tiene que darle los argumentos al juez para que le dé la razón. Tiene que darle esta explicación hecha, propuesta y bien desarrollada para que en este caso mi juez no tenga ningún problema en aplicar correctamente su prisión preventiva. Y si yo soy el abogado, ¿qué me voy a oponer si está bien fundamentado? ¿Qué puedo decir si está bien fundamentado? No puedo decir nada, poco podré hacer, más que ver salidas alternativas. En el caso del abogado, tengo que conocer, esforzarme por manejar todos estos conceptos a fin de poder evaluar si en este caso, para mi cliente, no para otros, no para el despacho, para el criterio que tiene sobre todos los casos que tenga,
Pero este es mi caso, este caso es particular. Este señor es un caso específico. Para él corresponde, es idónea, es necesaria, es proporcional en sentido estricto o hay algún exceso que se quiere cometer. Ahí el abogado es guardián de estos fundamentos y tiene que hacer notar al juez cuando algo de esto no se cumple. Esa es tu labor. Y por supuesto, mi mensaje para los magistrados, a quienes respeto mucho y en quienes confío y en quienes aspiro que todos actúen de manera correcta y que apliquen estos criterios de manera correcta, ojalá cada día podamos mejorar la argumentación respecto de estos elementos en cada caso concreto. Ojalá, y esta es una invitación para que así se haga, que analicemos con mayor cuidado estos fundamentos, porque lo que estamos discutiendo aquí no solamente es un caso, no solamente es un expediente, ni un número, ni un hito, ni una, un indicador de productividad. No es eso. Estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de una persona, de un padre de familia, de una cabeza de hogar, de un hijo, de un esposo. Y detrás de esta persona hay toda una familia, que si le corresponde, pues dele, pero bien fundamentado. Pero si no, hay que tener un poquito más de pausa y un análisis más profundo sobre si realmente esto se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, apliquemos, que se haga justicia aunque el cielo caiga, decía Maimónides. Y con esto cierro. Muchas gracias. Estimado Jefferson, muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Ya, muy buenas noches, doctor Reader. Muy buenas noches, doctor Daniel Jurado. Bueno, en verdad, gracias por una excelente ponencia. Y en cuanto a mi pregunta va, si la prognosis de una pena, por ejemplo, digamos, es de 4 años de prisión privativa de libertad y un procesado que ya tuvo incluso años en prisión preventiva, ahí se debería iniciar lo que viene siendo la proporcionalidad en sentido estricto frente a un principio, por ejemplo, de humanidad o de proporcionalidad de la pena, o no se toma en cuenta sobre eso. A ver, quiero entender, el sujeto ya ha estado en prisión preventiva y la pena probable a imponer para este nuevo pedido es solo de 4 años. Pongamos un caso, por ejemplo, en el que sea mayor incluso los años. Ahí no se debería analizar la proporcionalidad en sentido estricto, por ejemplo, tener en cuenta el principio de humanidad o principio de proporcionalidad de la pena, o cuando se ve justamente sobre este test. Ya, hay un detalle que hay que tener muy en cuenta. El principio de humanidad de las penas, en estricto, correspondería analizarlo al legislador al momento de imponer las sanciones y en estricto al juez al momento de sancionar también. ¿Ya? Pero el principio de humanidad de las penas es un principio de aplicación supralegal que tiene su origen en el derecho constitucional vinculado a la dignidad del ser humano. Este principio podría sopesarse en un caso muy determinado, ¿no? Qué sé yo, un enfermo terminal, algún caso muy particular en el cual podría ser una diferencia. Pero no olvidemos que el análisis de la prisión preventiva va por pasos. Primero, el primer presupuesto, prueba, el segundo, pena, el tercero, peligro y el cuarto, recién, una vez que superé los anteriores. Si no supero los anteriores, no voy a llegar a proporcionalidad. Pero si he superado los tres anteriores y si se cumple, voy a llegar a proporcionalidad. Y en proporcionalidad, en función de las circunstancias del sujeto, de sus circunstancias personales, yo tendré que determinar si esta medida es la más idónea o es otra. O si esta medida es la única que puede ayudarme a lograr este objetivo o es otra. De pronto, si es un enfermo terminal, no va a ser esta medida, va a ser la detención domiciliaria. Y ese es el análisis que tenemos que hacer, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor Daniel, por su respuesta y también a Jefferson por tu pregunta. Tengo a Harley. Harley, por favor, una pregunta, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. La siguiente pregunta va relacionada con la pregunta anterior. La ley 30 de 2181,
modificó el código penal, señalando pues, ¿no? que a una persona de 80 años o más no se le podría dar prisión preventiva por razones humanitarias, ¿no? En este caso, una persona que tenga, señor, tercera edad, que tenga 75 años y que, como usted señaló muy bien en su ponencia, el test de proporcionalidad, ¿cabería de todos modos una prisión preventiva para este señor que tiene esta edad? ¿O tendría que pasar, como dice esta ley que modifica el Código Penal, los 80 años, doctor? ¿Cómo analizaríamos este caso, este test de proporcionalidad? Es una gran pregunta, doctor, y es importante entender esto desde una perspectiva material sustantiva o procesal, porque aquí hay dos elementos que van correlacionados. Lo que usted ha referido es muy correcto. El cumplimiento de la pena, según el artículo 21, ¿no? Se va a dar ahora para los mayores de 80 años, dice nuestro código, de manera, a ver, aquí lo tenemos, nos dice, ¿no? Los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o 290 del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, una norma penal me remite a una norma procesal penal para su interpretación, ¿de acuerdo? En cuanto a la ejecución. Y claro, la ejecución me habla de comparecencia con restricciones, ¿no? O de la detención domiciliaria. Pero aquí son dos aspectos diferentes y ahí viene mi ejemplo y ahí viene el análisis. Cuando yo voy a analizar, cuando yo voy a analizar el segundo presupuesto, prognosis de pena, yo sí puedo emplear el artículo 21 porque voy a proyectar que la ejecución de la sanción, eventual sanción que le va a corresponder a esta persona, no va a ser en prisión, sino en su casa, si es que supera los 80 años. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esto, ¿ah? Eso se analiza en el segundo presupuesto, en la gravedad de la pena, pero necesidad, en la necesidad, yo voy a analizar si esta medida, procesalmente hablando, entre todas las herramientas procesales que tengo, ¿no? Detención domiciliaria, impedimento, comparecencia, vigilancia electrónica y prisión preventiva, de estas cinco, ¿cuál es la que realmente me permite lograr la finalidad o de evitar la obstaculización o de evitar la fuga? Pero ¿cuál de estas herramientas es la menos lesiva, la que menos va a dañar a este ciudadano? Entonces, yo comparo para este caso, para este ciudadano, y de estas cinco, probablemente, en mi opinión, si tiene 75 años, tendría que imponerle detención domiciliaria, independientemente de que tenga 80 o no 80, porque el presupuesto procesal de la detención domiciliaria es que sea mayor a 65 años. Claro, me establece además que en estos motivos esté condicionado a que el peligro de fuga u obstaculización puede evitarse razonablemente con la imposición de la detención domiciliaria. ¿No? Por un lado me exige que sí la aplique, pero también me dice, oye, si la vas a aplicar, tienes que motivar, porque en este caso en concreto sí va a evitar la fuga o la obstaculización. Entonces, para dar respuesta a su pregunta, en concreto, ¿qué diría yo? Yo diría, en este caso sí puedo aplicar detención domiciliaria como medida coercitiva, como medida de coerción personal. Y si a la fecha de la sentencia el sujeto ya tiene más de 80, ahí ya voy a aplicar el artículo 21, pero a la hora de imponer condena en la sentencia, no en la prisión preventiva. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, doctor. Y damos pase ya para finalizar con Benjamín. Adelante, por favor, Benjamín, una pregunta. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero Buenas agradecerlo noches. por la ponencia de la prisión preventiva sobre el principio de proporcionalidad, muy interesante.
Doctor, mi pregunta va a lo referente a la actualidad que se ve mucho que usan la prisión preventiva, ¿no? Y esta es una medida excepcional, ¿no? Que usted, como usted mismo lo ha indicado, ¿no? Y lo más gravosa porque limita derechos fundamentales y esto restringe a una persona a estar en una entidad penitenciaria, ¿no? Hasta que acabe la investigación. ¿Usted considera que se está haciendo un uso excesivo y abusivo por parte del Poder Judicial o por parte de la Fiscalía que emiten prisión preventiva cuando hay medidas menos gravosas, cuando la persona no lo corresponde, como usted ha dicho, una persona mayor de edad o a una madre gestante, ¿no? ¿Y qué mecanismos, qué herramientas se pueden tomar en cuenta para cambiarlo, este chip, ¿no? A los jueces que no garantizan los derechos humanos, ¿no? Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es una pregunta interesante y de hecho comparto su preocupación porque es algo que vemos en el día a día. Yo no me aventuraría a afirmar en general que se está haciendo un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva en todos los casos. No, pero de que en casos mediáticos, y ese sí es un problema, en casos mediáticos sí que influye al momento de decidir la prisión preventiva. Hay varios factores que he logrado identificar en la experiencia que tenemos en prisiones preventivas que son determinantes. Por ejemplo, si es delito grave, llámese narcotráfico, trata de personas, violación, corrupción o feminicidio, ya existe una suerte de sesgo, por lo menos en la experiencia, de que si es alguno de estos delitos es un delito grave y por lo tanto es mayor la probabilidad, o violación sexual, ¿no? Mayor la probabilidad de que se imponga la prisión preventiva, porque el riesgo de que es un caso grave y puede ser eventualmente mediático, así lo determina. Pero reitero, esto no debería ser así, porque otra vez, el análisis se tiene que hacer caso por caso, no es un análisis genérico, no es un análisis por tipo de delito, no, 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 es por cada caso. Entonces, para responder a su pregunta, em, si es que nosotros queremos ver un cambio en esto, el cambio va a ser generacional. Y el cambio va a ser generacional en la medida que, recuerden ustedes que nuestros jueces actuales, la mayoría que están, qué sé yo, entre unos 40 a 60 años, son profesionales, abogados y magistrados que han sido todavía formados y que todavía han sido aplicadores del Código de Procedimientos Penales que tiene una naturaleza y una finalidad muy diferente al que actualmente tenemos. Entonces, es altamente probable, hablo de una probabilidad estadística, es altamente probable que muchos de nuestros magistrados e incluso fiscales de esa generación tengan una perspectiva interpretativa diferente. La respuesta va a ser este tipo de eventos. Este tipo de eventos, estas capacitaciones, esta formación, estas nuevas perspectivas garantistas que son propias del nuevo Código Procesal Penal son las que a futuro podrían hacer una diferencia, porque reitero, es un cambio generacional. En algunos casos vamos a ver esos cambios pronto, porque sí va a haber magistrados que van a adoptar este nuevo chip y van a entender que la dinámica y la perspectiva del nuevo código es diferente a la del antiguo código. Pero va a haber casos en los que va a costar más, va a ser más difícil, va a tomar más tiempo. Y entonces, ¿cuál es nuestra labor como litigantes? Porque lo soy. Y eso lo he entendido recién. Tenemos que luchar contra este tipo de razonamientos que no son acorde a la garantía, no son acorde al respeto de derechos fundamentales, que no son adecuados con el cumplimiento de la Constitución y de las garantías que establecen no solo las convenciones internacionales, sino también el derecho interno. No digo que en todos los casos estén mal aplicadas las prisiones preventivas, no, qué duda cabe eso, no es así. Pero la parte más difícil la tiene el juez. Es la parte y es el actor fundamental y el guardián realmente de nuestras garantías y de nuestros derechos. Por lo tanto, mientras más capacitación exista, mientras más difusión del conocimiento exista y mientras más actualización exista, mucho mejor se aplicará el derecho penal y procesal penal en nuestro país.
Así que esa sería mi única respuesta y a seguir luchando, no desfallecer. Seguramente muchas veces vamos a ver de todo. Tenemos jueces magistrados muy buenos, brillantes, admirables. Y hablo de magistrados en general, jueces y fiscales. Así como también, como en toda institución, en todo ámbito, hay buenos y malos. Igual abogados, buenos y malos. Pero eso no nos puede desfallecer. Nosotros tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir dando lo mejor y esforzarnos al máximo para sacar adelante no solo nuestro caso, sino también toda esta aplicación correcta de, el proceso penal. Esa sería mi respuesta. Muy bien, doctor Daniel Jurado, muchísimas gracias. Cuídese, que Dios lo bendiga y nos vemos con la bendición de Dios en una próxima sesión de clase. Hasta luego. Muchas gracias, apreciado Reader. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta una próxima oportunidad.